Solo quiero la verdad, dime solo la verdad. John Lennon, Imagine, 1971. 7 de febrero de 1964. En su primera visita a Norteamérica, John Lennon es recibido con los brazos abiertos. Pero a finales de los 60, John Lennon tenía al gobierno americano tras sus pasos. A los Lennon les grababan e intervenían sus teléfonos. Siempre comprometido. Esta es la historia del Beatle que no transigió. El FBI tomó nota de las letras que cantaba Lennon. Es la historia de agentes del gobierno que temían que estuviese involucrado en tramas para impedir una elección presidencial. Es la historia de cantantes, espías y secretos que permanecen ocultos. Era uno de los considerados radicales de los que quería deshacerse el gobierno americano. Este es John Lennon, desclasificado. Desclasificado, John Lennon. Marzo de 1966. Los Beatles han conquistado Norteamérica, pero Norteamérica está a punto de contraatacar. Los Beatles eran desde luego una fuerza cósmica. Creo que había algo superior, llámelo como quiera, que se canalizaba a través de ellos. Su efecto en los fans es electrizante y sin precedentes, y tiene un nombre: Beatlemanía. 1966. John Lennon habla del amor de los fans en una entrevista con la prensa en la que dice: ahora mismo somos más famosos que Jesucristo. Sus comentarios sobre religión y rock aparecieron en todos los medios americanos, y John Lennon es ahora mucho más que otra de tantas estrellas del pop. Cuando John declaró que los Beatles eran más grandes que Cristo, fue cuando todo el mundo empezó a fijarse en él. Como él era el más extrovertido de los cuatro, decía siempre lo que estaba pensando. Así que creo que siempre se iban a fijar más en él que en nosotros. Sus polémicos comentarios sientan muy mal en el llamado cinturón de la Biblia. Y aunque se deshace en disculpas y explica que no es antirreligioso, su reputación de rebelde y conflictivo ha nacido. En algunos casos, la reacción contra John Lennon es aterradora. If you, as an American teenager, are offended by statements from a group of foreign singers which strike at the very basis of our existence as God-fearing, patriotic citizens, then we urge you to take your Beatle records, pictures, and souvenirs to the pickup points about to be named. On the night of the Beatles' appearance in Memphis, August 19th, they will be destroyed in a huge public bonfire at a place to be named soon. I just didn't mean what everybody thinks I meant, you know. I'm not anti-Christ or anti-religion or anti-God, you know. We meant more to kids than Jesus did, or religion at that time. I wasn't knocking it or putting it down, I was just saying it as a fact. If it had said television is more popular than Jesus, I might have got away with it. La preocupación por la seguridad es grande durante la gira de los Beatles por Norteamérica, pero la polémica se apaga poco a poco. Aún así, John Lennon ha causado impresión en los Estados Unidos. Lo que pasaba con John era que, sí, era una persona tímida y retraída, pero también decía lo que pensaba en todo momento. No tenía miedo en cuanto a expresar su punto de vista y nunca encontró una muestra de autoridad contra la que no quisiese rebelarse o que no quisiese derribar. Su talento para la polémica es una de las cosas que llevará al gobierno americano a considerarlo un subversivo. John Lennon tenía una sensibilidad muy especial. Creo que era por naturaleza irónico y sarcástico. Seems a bit silly to be in America for none of them to mention Vietnam as if nothing was happening. Los Beatles recibieron tantas amenazas de muerte tras el más importante que Jesús de Lennon que pensaron en cancelar su concierto en Memphis. George Harrison, 2000. Sus declaraciones sobre religión y sociedad no son las únicas polémicas sobre John Lennon. Su relación con la artista Yoko Ono también provoca peleas entre los fans de los Beatles.
Yoko podía ser muy intimidante, era muy misteriosa para la mayor parte de los que trabajaban para ella. Era obvio que John estaba loco de amor por ella y ella loca de amor por él. Se convirtió en su esposa, su amante, su madre, su colaboradora, su inversora. Well, that's too long, you see. I only want one line. I know, but you see, in Japanese, I know that you've heard it before, it's long in Japanese. 18 de octubre de 1968. Redada de la policía de Londres en un piso propiedad del batería de los Beatles, Ringo Starr. John y Yoko viven en él por esa época. La primera vez que yo supe de John y Yoko es que tenían problemas con las autoridades porque son detenidos por drogas en casa de Ringo. Ringo tenía ese sótano o bajo en algún lugar de Londres. Al mando de la redada está el sargento Norman Pilcher, que ya ha aparecido en los titulares por arrestar a los Rolling Stones y otras estrellas de rock por cargos relacionados con drogas. La fama mundial de los Beatles estaba en su apogeo y había llegado el momento de destruir lo que habíamos creado. Creo que John Lennon y los Beatles se convirtieron en objetivos muy obvios para el sistema. Ya no eran los número uno, los ídolos, sino hombres a los que había que apear de su pedestal. Al principio, John y Yoko niegan la entrada a la policía, pero cuando entran, un perro adiestrado descubre una pequeña cantidad de hachís o resina de marihuana escondida en un baúl. John fue bastante noble. Aparte de denunciar públicamente cómo los habían maltratado, se hizo responsable de todo al declarar que Yoko no tenía nada que ver con aquello. Lennon es condenado a pagar únicamente el equivalente a $200 por el delito, pero el arresto por drogas le traerá problemas años después en Norteamérica. El sargento Pilcher de la policía comete perjurio y es encarcelado, aunque Inglaterra no invalidará la sentencia de John Lennon. 1968. Mientras John y Yoko se defienden de los cargos por drogas en Londres, en Norteamérica los estudiantes se manifiestan apasionadamente en contra de la postura del gobierno sobre la guerra de Vietnam. Es año de elecciones y ese verano muchos llevan su lucha contra la guerra a la convención del Partido Demócrata en Chicago. El alcalde Daley se niega a permitir la que habría sido una manifestación muy numerosa. Así que se convirtió en una batalla por ejercer el derecho a protestar en las calles, aunque los permisos no se habían concedido. Lo que significaba que podían arrestarte en cualquier momento. Y eso supuso unos 5 días de enfrentamientos en la calle. Una persona asesinada, muchos otros apaleados, incluso periodistas, porque no querían que el mundo lo viese. Tom Hayden es uno de los 7 de Chicago, líderes de las protestas que están siendo juzgados por conspiración. The chief street tactician is Tom Hayden, student leader. But you're going to march in? Are you expecting trouble? We expect to march. What does we expect trouble all the time. We're coming to Chicago by the tens of thousands, whether or not there are any permits given. Después de que Nixon fuese elegido unos meses más tarde, tras prometer que acabaría con el desorden, nuestro caso se volvió prioritario y fuimos procesados y acusados de conspirar, lo que legalmente significa actuar en paralelo, para organizar las revueltas de la convención. Un congresista pide al FBI que investigue a Lennon por obscenidad por aparecer desnudo en la portada de su disco de 1969. 1969. Los cargos contra los 7 de Chicago se desestiman en la apelación. El recién elegido presidente Richard Nixon declara que la ley y el orden son su prioridad. I'm against violence, period. Violence begets violence, as far as I'm concerned. It's been proved by what's going on in the States and the protest marches in Grosvenor Square in London. John y Yoko están abiertamente en contra de las protestas violentas. Como artistas y performers, crean eventos para los medios como Permanecer en la cama por la paz en Ámsterdam y Montreal. I'm using my money and my time to promote peace. And when the money runs out, the time runs out, we should have peace by then. Pero no es el movimiento por la paz lo que llevará a John y Yoko Ono a Norteamérica.
sino la búsqueda de la hija de Yoko, Kyoko Cox. Kyoko Cox era la hija de Yoko Ono, fruto de su primer matrimonio con su marido Tony Cox. Recuerdo a Kyoko como una hermosa niña. Un día Kyoko y Tony Cox desaparecieron sin dejar rastro. John y Yoko tienen que seguirlos a los Estados Unidos si quieren ver de nuevo a Kyoko. El 23 de marzo de 1970, John Lennon y Yoko Ono vuelan a Nueva York en busca de la hija de Yoko. Es allí donde toman contacto con la izquierda radical y es allí donde el FBI comienza su vigilancia. A pesar de sus declaraciones en favor de la paz, están a punto de entrar en un juego muy peligroso. Septiembre de 1971. El americano medio no cree lo que dice John Lennon. Por sus comentarios sobre los Beatles y la religión y los cargos por drogas en Inglaterra, no es ya el ídolo de Liverpool al que dieron la bienvenida años atrás. Ahora ha vuelto a Norteamérica con una misión. Yoko intentaba desesperadamente encontrar a Kyoko, hija de un matrimonio anterior con Tony Cox, que se la había llevado y la mantenía oculta. Ni John ni Yoko son ciudadanos norteamericanos, y ninguno de ellos sabe cómo encontrar a Tony Cox y a Kyoko. Su búsqueda se prolongará durante años. Creo que era un asunto muy íntimo para John y Yoko encontrar a Kyoko. Me parece que contrataron detectives privados para ello. 1971. John y Yoko se establecen en Nueva York para intentar encontrar a Kyoko y vivir juntos en Norteamérica. Casi inmediatamente se rodean por radicales neoyorquinos como Jerry Rubin y Abby Hoffman, dos de los compañeros de Hayden en los 7 de Chicago. Apenas se dan cuenta de en qué se están metiendo. Estaban involucrados con los Panteras Negras. Apoyaban a los 7 de Chicago. Toda esa gente aparecía siempre por el apartamento. Jerry Rubin, Bobby Seale, Angela Davis. Informes desclasificados del FBI demuestran que ya estaban espiando a algunos de los nuevos amigos de John y Yoko. Estos son los líderes de la izquierda en los Estados Unidos y de la protesta y la revolución. Era gente sobre la que leía en los periódicos. Nunca creí que llegase a verlos, pero allí estaban. Y hubo ocasiones, creo que era el cumpleaños de Angela Davis o algo así, en las que Yoko me decía, coge este regalo y llévaselo esta noche. Y yo decía, vale, sin pensar en nada más que, wow, le voy a llevar esto a una persona sobre la que leo en el periódico. La mayor estrella es el propio John Lennon. Rubin y Hoffman intentan persuadirlo de que apoye e incluso encabece sus actividades. Yo era una pobre inocente, porque creo que era la más normal. Así que siempre confiaban en mí para hacer todo tipo de cosas con John y Yoko. Nunca pensaba en el peligro, así que no era consciente de él, pero también sabía que algo ocurría. Elvis Presley dice al FBI, el mal aspecto de los Beatles y su música sugerente fueron el comienzo de los problemas de hoy con los jóvenes. El FBI y el Departamento de Justicia toman nota de las amistades de Lennon. Activistas como Angela Davis, Jerry Rubin y Abby Hoffman ya están etiquetados como peligrosos subversivos por el FBI. Así que se formó un gran equipo con la florinata de nuestras agencias de inteligencia para poner fin a estos problemas, costase lo que costase. Tanto las protestas violentas como las no violentas de los 60 inspiran un gran temor en la sociedad norteamericana. El FBI crea archivos secretos sobre oponentes políticos al gobierno que incluyen a personas como John Lennon. Solo años más tarde los informes se desclasifican y los activistas se enteran de la vigilancia permanente.
Al final conseguí los informes que el FBI había reunido sobre mí. 22.000 páginas hasta 1976. Y el primer informe trataba de cuando era un inocente estudiante y columnista de la Universidad de Michigan. Había escrito un comentario crítico con el Comité de Actividades Antiamericanas y un agente del FBI lo recortó y se lo envió a J. Edgar Hoover. La existencia de los archivos del FBI sobre gente como Tom Hayden y John Lennon es un secreto a voces en la sociedad norteamericana, pero hasta hoy nadie puede decir cuántos informes se crearon. De esos archivos dependen los norteamericanos para combatir el terrorismo doméstico y los crímenes interestatales. También era competencia del FBI, y es hoy competencia del FBI, cualquier tipo de amenaza contra los Estados Unidos, tanto desde dentro como desde fuera. Así que si existen grupos radicales o existen grupos que quieren derrocar al gobierno americano, por ejemplo, o quieren alistarse en grupos terroristas, todo eso entra dentro de las competencias del FBI. Los líderes de la izquierda en los 60 son una amenaza para la política del entonces presidente Richard Nixon y el durante muchos años director del FBI, J. Edgar Hoover. Durante el periodo de J. Edgar Hoover, el FBI tendía a confundir la legítima disensión política con los esfuerzos por derrocar al gobierno. Así que si alguien se manifestaba en contra de la guerra de Vietnam y no le gustaba el gobierno, inmediatamente era considerado sospechoso por el FBI. El FBI planea neutralizar a algunos líderes de la contracultura haciendo pública su homosexualidad. Diciembre de 1971. Jerry Rubin intenta convencer a John y Yoko para que participen en un concierto a favor de un radical llamado John Sinclair. John Sinclair era un activista político de Michigan que fue sentenciado a 10 años de prisión por posesión de 2 cigarrillos de marihuana. Obviamente no fueron los cigarrillos de marihuana los culpables de esa sentencia. Fueron sus convicciones políticas. Jerry Rubin contactó con Yoko en realidad, y le preguntó si subiría a cantar en el concierto benéfico que se organizaba para llamar la atención sobre el caso de ese chico, que pasaría 10 años en la cárcel por una pequeña falta. Rubin lo concibe como la primera parada de una gira nacional anti-Nixon. This rally is going to be the first of prison rallies all across this country, demanding that they lay down the bars and let all the prisoners out. Program is not for winding down no thing, nowhere, Richard no Nixon. Getting rid of Richard Nixon. This man Nixon and his war makers. Everybody knows. And I wish that Nixon knew it. Se llamó el concierto Liberad a John Sinclair. Fue la primera vez que intentaron conectar los proyectos contra la guerra con la música. Fue un evento fantástico. Stevie Wonder, Commander Cody, MC5, discursos de Jerry Rubin, de Bobby Seale, líderes de la nueva izquierda. The only solution to pollution is a people's humane revolution. Selling heroin. Utilizando la fama e influencia de esos artistas, los organizadores como Jerry Rubin deseaban provocar manifestaciones contra la guerra de Vietnam como parte de una gira nacional que acabaría con decenas de miles de manifestantes en la Convención Republicana de San Diego en agosto del 72. Si Rubin lo conseguía, este evento haría parecer el de Chicago en el 68 un tranquilo domingo en el parque. El FBI clasifica como secreta la letra de la canción protesta de Lennon John Sinclair, aunque aparece en su álbum de 1972, Sometime in New York City. We came here not only to help John and to spotlight what's going on, but also to show and to say to all of you that apathy isn't it, and that we can do something. El FBI estaba entre el público y tomó nota de todo lo que dijo cada uno, incluidas las canciones que cantó Lennon en esa ocasión. Dado que era el tipo de actuación y el tipo de concierto que esperaban llevar a cabo en muchos otros lugares, resulta muy significativo. La posibilidad de una docena o más de conciertos antibélicos convierten a Lennon en objeto de un espionaje todavía mayor.
viaja con un grupo salvaje y radical. El FBI sospecha que está interesado en derrocar al gobierno. El archivo del FBI sobre Lennon está empezando a crecer. Enero de 1972, Nueva York. Richard Nixon es presidente y responsable de los más violentos y trágicos días de la guerra de Vietnam. John Lennon y Yoko Ono han unido sus fuerzas a las de los más conocidos activistas contra la guerra y han provocado que el FBI abra un nuevo informe sobre ellos. No es que viesen a John como una amenaza, es que John era una amenaza real para los Estados Unidos, porque quería usar su poder, como la gigantesca celebridad que era, con cientos de millones de personas pendientes de sus palabras en todo el mundo para intentar que la guerra terminase. Según la perspectiva del FBI, el radical cambio social que los activistas propugnan a finales de los 60 y principios de los 70 parece amenazar la ley y el orden. Revueltas y bombas han dividido a la sociedad y un líder carismático como John Lennon podría incitar a muchos a actuar. Fue significativo porque 1972 fue el primer año en que se dio el derecho al voto en los Estados Unidos a los que tenían 18 años y no 21 como hasta entonces. Todo el mundo pensaba que los jóvenes eran un sector antiguerra y por ello un sector anti-Nixon, pero también se creía que los jóvenes no eran demasiado partidarios de registrarse y votar. Así que para el sector anti-Nixon y antiguerra el problema era cómo aprovechar la oportunidad y conseguir que los jóvenes se registrasen. Lennon quiso ayudar. Un posible objetivo para una acción callejera de la izquierda es la convención republicana prevista para agosto de 1972. Había reuniones eternas con Jerry Rubin y Bobby Seale, y la idea era, ya sabes, impedir la convención. El FBI informa de que Lennon dona $75.000 a un grupo de la nueva izquierda que planea impedir la convención republicana. La guerra de Vietnam continúa. Las protestas se hacen más violentas y la reacción del gobierno más opresiva. Archivos desclasificados del FBI muestran la creciente frustración del gobierno. Este es un informe del FBI con fecha del 27 de mayo de 1966. Dice que para intentar descubrir, impedir o neutralizar las actividades de la nueva izquierda, el FBI se enfrenta a una situación sin precedentes porque, primero, la nueva izquierda es difícil de definir con precisión. Y segundo, por la total indiferencia de la nueva izquierda por las leyes sociales y morales y las ventajas sociales. Creemos que el inconformismo en el vestir y el lenguaje, el desprecio por la higiene personal, la obscenidad hablada y escrita, la evidente promiscuidad sexual, la experimentación con las drogas, las ropas descuidadas, el pelo largo, calzar sandalias y lucir adornos extravagantes, llevan a desestimar cualquier intento por ridiculizar a estas personas. Pero hay una gran diferencia entre John Lennon y activistas contra la guerra como Tom Hayden. John Lennon no es ciudadano norteamericano. Aun siendo rico y poderoso, John Lennon reside en el país con un visado temporal. John Lennon puede ser presionado. Los informes del FBI afirman que John y Yoko grabaron una cinta de media hora para la radio de Vietnam del Norte. ¿Cómo está siendo vigilado Lennon? Es un misterio en el 72. Él, Yoko y su círculo tienen sospechas, pero pasarán décadas antes de que esos informes que empezaron en el concierto Liberad a John Sinclair sean desclasificados por completo. John tenía constantemente, es difícil afirmarlo, pero teníamos la impresión de que al menos en los Estados Unidos su teléfono estaba pinchado. Había un tipo enfrente en la calle Bank que estaba siempre desmontando y volviendo a montar una moto. Estoy absolutamente seguro de que su trabajo era estar allí.
Es un poco raro. Yo estaba en peligro y no tenía ni idea. Mis teléfonos estaban pinchados. Siempre oía clics en la línea y nunca hubiese pensado que podía haber alguien grabando mis llamadas. En ocasiones, cuando yo llamaba, por ejemplo, él decía cosas como «ten cuidado, el teléfono está pinchado» o «sí, jajaja». Pero creo que había algo de verdad en todo eso. John y Yoko incluso hablaron de vigilancia en la televisión nacional con Dick Cavett. Creo que era sabido que los Lennon eran vigilados con cámaras, grabaciones, micrófonos y toda clase de cosas. Esas cosas se les hacen a gente como ellos. El monstruo de dos cabezas de la hija desaparecida y la administración intentando alterar sus vidas y echarlos del país era emocionalmente un peso muy difícil de llevar, y hablaban de ello en privado o en público. A pesar de meses de vigilancia e investigación, casi todos los informes del FBI tienen equivocada la dirección de Lennon. El arresto de 1968 en Londres ya había complicado la vida de John Lennon. Las leyes de los Estados Unidos son muy estrictas para los convictos por consumo de drogas. La primera vez que John quiso entrar en los Estados Unidos y establecerse allí, tuvimos grandes problemas para conseguir los visados y demás. Y no ayudaba el que dijese ciertas cosas en público sobre la guerra de Vietnam. El presidente Richard Nixon es la clase de autoridad que a John Lennon le encanta criticar. Una serie de conciertos anti-Nixon pondrán a Lennon ante una nueva audiencia. Tenía talento para causar roces con la autoridad que actuase, ya sabe, de modo equivocado. Lo hacía sin querer, era espontáneo. John Lennon no lo sabe, pero el archivo sobre él sigue creciendo. Hay infiltrados en su círculo más íntimo y sus escritos y canciones son escrutados en busca de mensajes ocultos. Todo este espionaje tiene un objetivo: expulsar a Lennon de los Estados Unidos. Tras hacer amistad con los líderes de la izquierda radical como Jerry Rubin y Bobby Seale, John Lennon ha atraído la atención y las iras de la derecha. La presión se centra en cogerle antes de que pueda utilizar su enorme popularidad para influir en las elecciones presidenciales del 72. If you stay in the country, will you pursue your activism? Well, I don't know what activism is, you know. We're sort of like journalists who sing and write about it. I'd always look at every offer to help very thoroughly and decide the pros and cons. Febrero de 1972. John y Yoko caldean el ambiente. No solo son entrevistados por Dick Cavett y Mike Douglas, sino que aparecen a menudo en las noticias de la noche. John y Yoko usan la poderosa luz de los focos fijos en ellos para dejar que brillen sus amigos activistas como Jerry Rubin. Jerry Rubin. It's like a whole cultural renaissance is about to begin. Because all the people that say that the movement of the revolution is over, they ought to see what's going on right here, because it doesn't look over to me. This is like a dream. John Lennon es el hombre que atrae a las multitudes. Agentes del FBI graban las apariciones en televisión de Lennon y sus amigos para examinar sus declaraciones anti-Nixon. 4 de febrero de 1972. Mientras John y Yoko demuestran su apoyo a sus amigos de la izquierda, un informe personal y confidencial circula entre el Servicio de Inmigración y el Senado. Había un informe enviado a la Casa Blanca de Nixon. Procedía de Strom Thurmond, el senador republicano por Carolina del Sur. Informaba del plan de Lennon, de la gira nacional de conciertos para que los jóvenes se registrasen para votar. Este informe confidencial dice: líderes de la nueva izquierda radical pretenden utilizar a John Lennon como reclamo para aumentar el éxito de festivales de rock y manifestaciones. Esto proporcionará enormes cantidades de dinero a las arcas de la nueva izquierda y solo conducirá a una confrontación entre una turba controlada por este grupo y los agentes de las fuerzas del orden de San Diego. Fin de la cita.
Y concluía, si Lennon fuese deportado sería una contramedida estratégica. Es una cita de uno de los documentos de los que pude obtener una copia. Antes de un mes el gobierno está trabajando duro para expulsar a John Lennon del país. Hasta que el archivo del FBI sobre él sea desclasificado, solo los documentos legales públicos pueden explicar lo que está pasando. El FBI comete un error al crear un póster de Se busca de John Lennon con la fotografía de otra persona, el amigo de Lennon, David Peel. 6 de marzo de 1972. El Departamento de Inmigración entrega a John y Yoko una orden de deportación. Well, yeah, we're a bit shocked, you know. Why? Because our daughter's here. We still haven't found her. We got a piece of paper. That means that I can't see my daughter. It's a civil case and I have custody papers, but I can't find her. Do you have any idea where the child is right now? She was in Texas when Mr. Cox opened the proceedings there, but as we began to win, he left. And we don't know where he is, and nobody knows where he is, neither the sheriff nor the judge who put the order. No, nobody's got an idea. And if we have to go out of this country now, that means that it's synonymous to losing my child, you see, it really is. And I really don't want to do that. So it's very important for us. What's the child's name? Kyoko. Can we talk to you when you come out? All I care is really her happiness, so I just feel that she needs to see her mother as well as to see her father. Why have you been seeking her custody? John Lennon iba a ser deportado por los Estados Unidos por un supuesto consumo de droga en Inglaterra. Yo estaba en el caso como asesor. Trabajé con un excelente abogado de inmigración, Leon Wildis, para impedir esa deportación. El cargo por drogas de 1968 en Londres hace vulnerables a Yoko Ono y John Lennon, ya que según las leyes norteamericanas, una condena por posesión es suficiente para expulsar a alguien del país. The conviction for marijuana? No. Unfortunately, the law denounces it, and while that stands, there's no form of relief that's possible in his case. This is the law, and there's no way of overcoming that. Y por supuesto todo era una fachada. Iba a ser deportado por ser quien era, por sus canciones y su compromiso con el movimiento pacifista. Era una de esas personas, uno de esos llamados radicales peligrosos de los que querían librarse los Estados Unidos. They're even sort of changing their own rules to get us, you know, just because we're peaceniks, really. And you don't think there's any possibility that the government is trying to harass the Lennons? Absolutely not. This is the kind of treatment we would dish out to anybody convicted of a narcotics offense. A few friends of ours in the pop business have exactly the same conviction as me and are allowed to come and go as free as they like. They just don't happen to have the same point of view as me, or they don't state it. Will you now stop speaking out against the war? No, nothing will stop me, and whether I'm here or wherever I may be, I'll always have the same feelings and say what I feel, you know. Agentes del FBI acusan a John y Yoko de utilizar la desaparición de Kyoko como excusa para evitar ser deportados. Muchos famosos salen en defensa de John y Yoko. Después de uno de los dos programas que hice con ellos, dijo: ¿te importa venir y decir algo en mi defensa delante de los abogados en el juicio? Y yo no vacilé ni por un momento. Dije: claro, por supuesto. El arresto por la droga era lo único que tenía el gobierno para decir: no permitimos que entren delincuentes en nuestro país, ya sabe, condenados por drogas. Trabajaban duro para echar a John y él siempre se defendía. Quiere decir que tenía miedo, quería de verdad quedarse en este país. Well, I've met a lot of New Yorkers who complain about it, but nobody moves out. It's the greatest place on earth. We're artists, you know. For artists, it's really a very stimulating place. New York is what Paris was in whenever Paris was for artists, and this is the center of the art world, and we want to be in the center. La vigilancia encubierta continúa, pero Lennon consigue seguir. Pronto serán revelados los secretos de esa vigilancia. La conmoción de un asesinato llevará a desenmarañar los archivos del FBI sobre John Lennon.
John Lennon continúa siendo el centro de atención del FBI. Hasta ahora solo circulan rumores, apoyados por el informe de Strong Thurmond. La verdadera historia sobre quién está investigando a John Lennon y por qué lo hace permanece clasificada. Las pruebas de peso se encuentran en archivos secretos. Lennon afirmaba que su condena por drogas era solo un pretexto para expulsarlo del país debido a su activismo político, su postura contra la guerra y sus críticas en público hacia Nixon. Lo que Lennon decía tenía sentido. Por otro lado, la ley era la ley en aquellos días. La investigación secreta permanece oculta, pero tiene graves efectos. John Lennon no encabezará la serie de conciertos. La explosiva contramanifestación en la Convención Nacional Republicana de 1972 nunca tendrá lugar. Richard Nixon consigue la reelección en un ambiente de conmoción. Según lo ocurrido en el juzgado de inmigración, Lennon estaba bajo una orden de abandonar el país antes de 60 días, comenzando en febrero de 1972. Y eso podía seguir posponiéndose y ampliándose, pero durante casi 2 años la amenaza de ser deportado en un mes o 2 pendió sobre su cabeza en todo momento. La controversia se convierte en una prolongada y constante batalla legal para conseguir los visados de la pareja. Tras años de batallas legales, en 1976, él y Yoko Ono consiguen el derecho a permanecer en los Estados Unidos. El FBI cierra su archivo sobre Lennon citando su inactividad en actividades revolucionarias y su aparente marginación de los radicales de Nueva York. Former Beatle John Lennon was shot and killed in front of his home on Manhattan's Upper West Side tonight. John Lennon was shot at 1 West 72nd Street. He was removed to Roosevelt Hospital. John Lennon es una de las historias más tristes. ¿Qué habría ocurrido si siguiese vivo? Pero también, ¿y si el FBI no le hubiese perseguido? Creo que todos le recuerdan como artista y músico, y un número cada vez menor de personas recuerdan que fue considerado un enemigo del Estado. Es el único caso que gané que desearía haber perdido. Si hubiese perdido ese caso, John Lennon habría sido deportado a Inglaterra y Chapman no habría podido dispararle en las calles de Central Park. La conmoción por la muerte de Lennon se siente en todo el mundo. Para millones de personas es más que un héroe del rock and roll, más que un compositor. John Lennon es además un icono del movimiento pacifista. It's like shooting a friend, you know, it's like a death in the family. I believe it really happened. John Lennon was the greatest person in the world. He held aloft a light in a world made dark by war and violence. Su muerte violenta contradice todo por lo que luchó y su juventud convierte su pérdida más que en una conmoción en una tragedia. La voz de una generación ha sido acallada. Yo era un fan de Lennon, claro. Soy parte de la generación que creció con los Beatles y cuando dispararon a Lennon en diciembre de 1980, quise escribir algo sobre él. 1981. El profesor Jonathan Wiener pide al FBI que desclasifique el archivo sobre John Lennon. Pide la ayuda de la Unión Americana por las Libertades Civiles. Se ampara en el Acta de Libertad de Información, una ley promulgada en 1966. Dice que no solo el gobierno pertenece al pueblo, sino que los documentos del gobierno pertenecen al pueblo. Y si el gobierno posee cualquier documento que tú desees, tienes el derecho a pedirlo. Y están obligados a darte una copia, a menos que el documento que pides pueda incluirse en una pequeña lista de excepciones. El FBI entrega las páginas que considera aceptables para mostrar. Muchas de ellas han sido considerablemente manipuladas. Se utiliza un rotulador negro para tachar información confidencial. El FBI dice, tenemos este informe de 275 páginas. Nos quedamos más de 200 páginas o algo así en base a esas excepciones. La mayoría por motivos de seguridad nacional. Tiene derecho a apelar. Si la apelación es denegada, tiene derecho a ir a juicio. El FBI tarda 20 años en desclasificar el informe de un infiltrado sobre un loro de los amigos de Lennon al que han enseñado a decir exacto.
La batalla dura décadas. Algunos agentes del FBI son depuestos, se emiten veredictos y poco a poco el archivo del FBI sobre John Lennon llega al profesor Wiener. Tenemos dos documentos, uno al lado de otro. La página del archivo del FBI sobre Lennon que nos dieron al principio, tachado en su mayor parte, y la misma página sacada a la luz tras el acuerdo en la que se puede ver exactamente lo que mantuvieron en secreto todos estos años. Los primeros documentos que muestra el FBI no justifican la idea de que Lennon supone una amenaza para los Estados Unidos. El argumento sobre la seguridad nacional no se mantiene. La segunda justificación del FBI para su secretismo es proteger la identidad de los informadores, pero entonces aparece por sorpresa un aliado. Inesperadamente recibo una llamada de una mujer que dice ser Julie Maynard y que era uno de los informantes confidenciales del FBI que aportaban información sobre John Lennon. Están a punto de aparecer nuevas páginas. Así que enviamos al juzgado una declaración de Julie Maynard en la que afirmaba: yo soy esta persona. Si el gobierno quiere mantener mi identidad en secreto, no lo estará haciendo en mi beneficio. Y creo que una vez más eso destruyó la fachada que el gobierno pretendía mantener con ese argumento. Una sección más seria del informe indica que el FBI sabía lo que John y Yoko se jugaban. El FBI sabía de su búsqueda de Kyoko, la hija desaparecida de Yoko Ono. En realidad aparece un par de veces en el archivo del FBI que estaban intentando encontrar a Kyoko. El historial de John Lennon con las drogas también aparece en los archivos. Se sabe, dice, que Lennon es consumidor de narcóticos conocidos como downers. Y si Lennon fuese arrestado por el cargo de posesión de narcóticos, sería posible deportarlo en menos tiempo. Y esta información debe ser difundida a los agentes de policía apropiados, especialmente en Miami, donde se iba a celebrar la Convención Nacional Republicana. A mí esto me suena como una propuesta para detener a Lennon por posesión de drogas, con el fin de echarlo del país antes de las elecciones. El fiscal jefe del Servicio de Inmigración, Vincent Schiano, dimite en protesta por habérsele dado más poderes para perseguir a Lennon que a antiguos nazis. El último secreto de los archivos del FBI sobre John Lennon es que materias como la seguridad nacional y la privacidad de los informadores son asuntos secundarios. El gobierno está protegiendo su propio derecho a guardar secretos por razones políticas. Sabemos que los altos cargos de la administración Nixon, hasta llegar al presidente, incluyendo los más influyentes consejeros, tenían un sincero miedo paranoico de la influencia de John Lennon y se esforzaban por deportarlo y echarlo del país, basándose solo en el beneficio político. A veces llegaban a extremos ridículos. Y lo que resulta ser el análisis más interesante es que el FBI dio por terminado su programa COINTEL de vigilancia sobre Lennon la semana siguiente a que Nixon fuese reelegido en noviembre de 1972. El FBI trabajaba con la Casa Blanca de Nixon y el Servicio de Inmigración para instruir el caso de deportación de Lennon. De eso trata en realidad el archivo del FBI sobre Lennon. Así que solo se trataba de utilizar una agencia de incógnito para cazar a alguien, a un artista, por aportar su enorme influencia y talento a la política durante unas elecciones. Pero la historia de John Lennon y el FBI no termina aquí. Hay 10 páginas de las 275 originales por las que todavía se lucha en los juzgados. Las 10 páginas que todavía retienen y que nosotros todavía estamos intentando que salgan a la luz, nos han dicho que contienen información proporcionada por un gobierno extranjero bajo la explícita promesa de confidencialidad. Ni siquiera se nos permite saber de qué gobierno extranjero se trata. Es confidencial. Pero podríamos especular que quizás no sea Afganistán. Quizás sea Inglaterra. Décadas después de su muerte, nuevos secretos salen a la luz sobre la vigilancia del gobierno a John Lennon. Quizás John Lennon lo dijo mejor cuando escribió "Dime solo la verdad". A la memoria de John Lennon.
Solo quiero la verdad, dime solo la verdad. John Lennon, Imagine, 1971. 7 de febrero de 1964. En su primera visita a Norteamérica, John Lennon es recibido con los brazos abiertos. Pero a finales de los 60, John Lennon tenía al gobierno americano tras sus pasos. A los Lennon les grababan e intervenían sus teléfonos. Siempre comprometido. Esta es la historia del Beatle que no transigió. El FBI tomó nota de las letras que cantaba Lennon. Es la historia de agentes del gobierno que temían que estuviese involucrado en tramas para impedir una elección presidencial. Es la historia de cantantes, espías y secretos que permanecen ocultos. Era uno de los considerados radicales de los que quería deshacerse el gobierno americano. Este es John Lennon, desclasificado. Desclasificado, John Lennon. Marzo de 1966. Los Beatles han conquistado Norteamérica, pero Norteamérica está a punto de contraatacar. Los Beatles eran desde luego una fuerza cósmica. Creo que había algo superior, llámelo como quiera, que se canalizaba a través de ellos. Su efecto en los fans es electrizante y sin precedentes, y tiene un nombre: Beatlemanía. 1966. John Lennon habla del amor de los fans en una entrevista con la prensa en la que dice: ahora mismo somos más famosos que Jesucristo. Sus comentarios sobre religión y rock aparecieron en todos los medios americanos, y John Lennon es ahora mucho más que otra de tantas estrellas del pop. Cuando John declaró que los Beatles eran más grandes que Cristo, fue cuando todo el mundo empezó a fijarse en él. Como él era el más extrovertido de los cuatro, decía siempre lo que estaba pensando. Así que creo que siempre se iban a fijar más en él que en nosotros. Sus polémicos comentarios sientan muy mal en el llamado cinturón de la Biblia. Y aunque se deshace en disculpas y explica que no es antirreligioso, su reputación de rebelde y conflictivo ha nacido. En algunos casos, la reacción contra John Lennon es aterradora. If you, as an American teenager, are offended by statements from a group of foreign singers which strike at the very basis of our existence as God-fearing, patriotic citizens, then we urge you to take your Beatle records, pictures, and souvenirs to the pickup points about to be named. On the night of the Beatles' appearance in Memphis, August 19th, they will be destroyed in a huge public bonfire at a place to be named soon. I just didn't mean what everybody thinks I meant, you know. I'm not anti-Christ or anti-religion or anti-God, you know. We meant more to kids than Jesus did, or religion at that time. I wasn't knocking it or putting it down, I was just saying it as a fact. If it had said television is more popular than Jesus, I might have got away with it. La preocupación por la seguridad es grande durante la gira de los Beatles por Norteamérica, pero la polémica se apaga poco a poco. Aún así, John Lennon ha causado impresión en los Estados Unidos. Lo que pasaba con John era que, sí, era una persona tímida y retraída, pero también decía lo que pensaba en todo momento. No tenía miedo en cuanto a expresar su punto de vista y nunca encontró una muestra de autoridad contra la que no quisiese rebelarse o que no quisiese derribar. Su talento para la polémica es una de las cosas que llevará al gobierno americano a considerarlo un subversivo. John Lennon tenía una sensibilidad muy especial. Creo que era por naturaleza irónico y sarcástico. Seems a bit silly to be in America for none of them to mention Vietnam as if nothing was happening. Los Beatles recibieron tantas amenazas de muerte tras el más importante que Jesús de Lennon que pensaron en cancelar su concierto en Memphis. George Harrison, 2000. Sus declaraciones sobre religión y sociedad no son las únicas polémicas sobre John Lennon. Su relación con la artista Yoko Ono también provoca peleas entre los fans de los Beatles.
Yoko podía ser muy intimidante, era muy misteriosa para la mayor parte de los que trabajaban para ella. Era obvio que John estaba loco de amor por ella y ella loca de amor por él. Se convirtió en su esposa, su amante, su madre, su colaboradora, su inversora. Well, that's too long, you see. I only want one line. I know. But you see, in Japanese, I know that you've heard it before. It's long in Japanese. 18 de octubre de 1968. Redada de la policía de Londres en un piso propiedad del batería de los Beatles, Ringo Starr. John y Yoko viven en él por esa época. La primera vez que yo supe de John y Yoko es que tenían problemas con las autoridades porque son detenidos por drogas en casa de Ringo. Ringo tenía ese sótano o bajo en algún lugar de Londres. Al mando de la redada está el sargento Norman Pilcher, que ya ha aparecido en los titulares por arrestar a los Rolling Stones y otras estrellas de rock por cargos relacionados con drogas. La fama mundial de los Beatles estaba en su apogeo y había llegado el momento de destruir lo que habíamos creado. Creo que John Lennon y los Beatles se convirtieron en objetivos muy obvios para el sistema. Ya no eran los número uno, los ídolos, sino hombres a los que había que apear de su pedestal. Al principio, John y Yoko niegan la entrada a la policía, pero cuando entran, un perro adiestrado descubre una pequeña cantidad de hachís o resina de marihuana escondida en un baúl. John fue bastante noble. Aparte de denunciar públicamente cómo los habían maltratado, se hizo responsable de todo al declarar que Yoko no tenía nada que ver con aquello. Lennon es condenado a pagar únicamente el equivalente a $200 por el delito, pero el arresto por drogas le traerá problemas años después en Norteamérica. El sargento Pilcher de la policía comete perjurio y es encarcelado, aunque Inglaterra no invalidará la sentencia de John Lennon. 1968. Y el primer informe trataba de cuando era un inocente estudiante y columnista de la Universidad de Michigan. Había escrito un comentario crítico con el Comité de Actividades Antiamericanas y un agente del FBI lo recortó y se lo envió a J. Edgar Hoover. La existencia de los archivos del FBI sobre gente como Tom Hayden y John Lennon es un secreto a voces en la sociedad norteamericana, pero hasta hoy nadie puede decir cuántos informes se crearon. De esos archivos dependen los norteamericanos para combatir el terrorismo doméstico y los crímenes interestatales. También era competencia del FBI, y es hoy competencia del FBI, cualquier tipo de amenaza contra los Estados Unidos, tanto desde dentro como desde fuera. Así que si existen grupos radicales o existen grupos que quieren derrocar al gobierno americano, por ejemplo, o quieren alistarse en grupos terroristas, todo eso entra dentro de las competencias del FBI. Los líderes de la izquierda en los 60 son una amenaza para la política del entonces presidente Richard Nixon y el durante muchos años director del FBI, J. Edgar Hoover. Durante el periodo de J. Edgar Hoover, el FBI tendía a confundir la legítima disensión política con los esfuerzos por derrocar al gobierno. Así que si alguien se manifestaba en contra de la guerra de Vietnam y no le gustaba el gobierno, inmediatamente era considerado sospechoso por el FBI. El FBI planea neutralizar a algunos líderes de la contracultura haciendo pública su homosexualidad. Diciembre de 1971. Jerry Rubin intenta convencer a John y Yoko para que participen en un concierto a favor de un radical llamado John Sinclair. John Sinclair era un activista político de Michigan que fue sentenciado a 10 años de prisión por posesión de 2 cigarrillos de marihuana. Obviamente no fueron los cigarrillos de marihuana los culpables de esa sentencia. Fueron sus convicciones políticas.
Jerry Rubin contactó con John, con Yoko en realidad, y le preguntó si subiría a cantar en el concierto benéfico que se organizaba para llamar la atención sobre el caso de ese chico que pasaría 10 años en la cárcel por una pequeña falta. Rubin lo concibe como la primera parada de una gira nacional anti-Nixon. This rally is going to be the first of prison rallies all across this country, demanding that they lay down the bars and let all the prisoners out. Program is not for winding down no thing, nowhere, Richard no Nixon. Getting rid of Richard Nixon. This man Nixon and his war makers. Everybody knows. And I wish that Nixon knew it. Se llamó el concierto Liberad a John Sinclair. Fue la primera vez que intentaron conectar los proyectos contra la guerra con la música. Fue un evento fantástico. Stevie Wonder, Commander Cody, MC5, discursos de Jerry Rubin, de Bobby Seale, líderes de la nueva izquierda. The only solution to pollution is a people's humane revolution. Selling heroin. Utilizando la fama e influencia de esos artistas, los organizadores como Jerry Rubin deseaban provocar manifestaciones contra la guerra de Vietnam como parte de una gira nacional que acabaría con decenas de miles de manifestantes en la Convención Republicana de San Diego en agosto del 72. Si Rubin lo conseguía, este evento haría parecer el de Chicago en el 68 un tranquilo domingo en el parque. El FBI clasifica como secreta la letra de la canción protesta de Lennon John Sinclair, aunque aparece en su álbum de 1972, Sometime in New York City. We came here not only to help John and to spotlight what's going on, but also to show and to say to all of you that apathy isn't it, and that we can do something. El FBI estaba entre el público y tomó nota de todo lo que dijo cada uno, incluidas las canciones que cantó Lennon en esa ocasión. Dado que era el tipo de actuación y el tipo de concierto que esperaban llevar a cabo en muchos otros lugares, resulta muy significativo. La posibilidad de una docena o más de conciertos antibélicos convierten a Lennon en objeto de un espionaje todavía mayor. Viaja con un grupo salvaje y radical. El FBI sospecha que está interesado en derrocar al gobierno. El archivo del FBI sobre Lennon está empezando a crecer. Enero de 1972, Nueva York. Richard Nixon es presidente y responsable de los más violentos y trágicos días de la guerra de Vietnam. John Lennon y Yoko Ono han unido sus fuerzas a las de los más conocidos activistas contra la guerra y han provocado que el FBI abra un nuevo informe sobre ellos. No es que viesen a John como una amenaza, es que John era una amenaza real para los Estados Unidos, porque quería usar su poder, como la gigantesca celebridad que era, con cientos de millones de personas pendientes de sus palabras en todo el mundo para intentar que la guerra terminase. Según la perspectiva del FBI, el radical cambio social que los activistas propugnan a finales de los 60 y principios de los 70 parece amenazar la ley y el orden. Revueltas y bombas han dividido a la sociedad y un líder carismático como John Lennon podría incitar a muchos a actuar. Fue significativo porque 1972 fue el primer año en que se dio el derecho al voto en los Estados Unidos a los que tenían 18 años y no 21 como hasta entonces. Todo el mundo pensaba que los jóvenes eran un sector antiguerra y por ello un sector anti-Nixon, pero también se creía que los jóvenes no eran demasiado partidarios de registrarse y votar. Así que para el sector anti-Nixon y antiguerra el problema era cómo aprovechar la oportunidad y conseguir que los jóvenes se registrasen. Lennon quiso ayudar. Un posible objetivo para una acción callejera de la izquierda es la convención republicana prevista para agosto de 1972. Había reuniones eternas con Jerry Rubin y Bobby Seale, y la idea era, ya sabes, impedir la convención.
El FBI informa de que Lennon dona $75.000 a un grupo de la nueva izquierda que planea impedir la convención republicana. A una contramedida estratégica. Es una cita de uno de los documentos de los que pude obtener una copia. Antes de un mes, el gobierno está trabajando duro para expulsar a John Lennon del país. Hasta que el archivo del FBI sobre él sea desclasificado, solo los documentos legales públicos pueden explicar lo que está pasando. El FBI comete un error al crear un póster de Se busca de John Lennon con la fotografía de otra persona, el amigo de Lennon, David Peel. 6 de marzo de 1972. El Departamento de Inmigración entrega a John y Yoko una orden de deportación. Well, yeah, we're a bit shocked, you know. Why? Because our daughter's here. We still haven't found her. We got a piece of paper. That means that I can't see my daughter. It's a civil case and I have custody papers, but I can't find her. Do you have any idea where the child is right now? She was in Texas when Mr. Cox opened the proceedings there, but as we began to win, he left. And we don't know where he is, and nobody knows where he is, neither the sheriff nor the judge who put the order. No, nobody's got an idea. And if we have to go out of this country now, that means that it's synonymous to losing my child, you see, it really is. And I really don't want to do that, so it's very important for us. What's the child's name? Kyoko. Can we talk to you when you come out? All I care is really her happiness, so I just feel that she needs to see her mother as well as to see her father. Why have you been seeking her custody? John Lennon iba a ser deportado por los Estados Unidos por un supuesto consumo de droga en Inglaterra. Yo estaba en el caso como asesor. Trabajé con un excelente abogado de inmigración, Leon Wildis, para impedir esa deportación. El cargo por drogas de 1968 en Londres hace vulnerables a Yoko Ono y John Lennon, ya que según las leyes norteamericanas, una condena por posesión es suficiente para expulsar a alguien del país. The conviction for marijuana? No. Unfortunately, the law denounces it, and while that stands, there's no form of relief that's possible in his case. This is the law, and there's no way of overcoming that. Y por supuesto todo era una fachada. Iba a ser deportado por ser quien era, por sus canciones y su compromiso con el movimiento pacifista. Era una de esas personas, uno de esos llamados radicales peligrosos de los que querían librarse los Estados Unidos. They're even sort of changing their own rules to get us, you know, just because we're peaceniks, really. You don't think there's any possibility that the government is trying to harass the Lennons? Absolutely not. This is the kind of treatment we would dish out to anybody convicted of a narcotics offense. A few friends of ours in the pop business have exactly the same conviction as me and are allowed to come and go as free as they like. They just don't happen to have the same point of view as me, or they don't state it. Will you now stop speaking out against the war? No, nothing will stop me, and whether I'm here or wherever I may be, I'll always have the same feelings and say what I feel, you know. Agentes del FBI acusan a John y Yoko de utilizar la desaparición de Kyoko como excusa para evitar ser deportados. Muchos famosos salen en defensa de John y Yoko. Después de uno de los dos programas que hice con ellos, dijo: ¿te importa venir y decir algo en mi defensa delante de los abogados en el juicio? Y yo no vacilé ni por un momento. Dije: claro, por supuesto. El arresto por la droga era lo único que tenía el gobierno para decir: no permitimos que entren delincuentes en nuestro país, ya sabe, condenados por drogas. Trabajaban duro para echar a John y él siempre se defendía. Quiere decir que tenía miedo, quería de verdad quedarse en este país. Well, I've met a lot of New Yorkers who complain about it, but nobody moves out. It's the greatest place on earth. We're artists, you know. For artists, it's really a very stimulating place. New York is what Paris was in whenever Paris was for artists, and this is the center of the art world, and we want to be in the center. La vigilancia encubierta continúa, pero Lennon consigue seguir. Pronto serán revelados los secretos de esa vigilancia.
La conmoción de un asesinato llevará a desenmarañar los archivos del FBI sobre John Lennon. John Lennon continúa siendo el centro de atención del FBI. Hasta ahora solo circulan rumores, apoyados por el informe de Strong Thurmond. La verdadera historia sobre quién está investigando a John Lennon y por qué lo hace permanece clasificada. Las pruebas de peso se encuentran en archivos secretos. Lennon afirmaba que su condena por drogas era solo un pretexto para expulsarlo del país debido a su activismo político, su postura contra la guerra y sus críticas en público hacia Nixon. Lo que Lennon decía tenía sentido. Por otro lado, la ley era la ley en aquellos días. La investigación secreta permanece oculta, pero tiene graves efectos. John Lennon no encabezará la serie de conciertos. La explosiva contramanifestación en la Convención Nacional Republicana de 1972 nunca tendrá lugar. Richard Nixon consigue la reelección en un ambiente de conmoción. Según lo ocurrido en el juzgado de inmigración, Lennon estaba bajo una orden de abandonar el país antes de 60 días, comenzando en febrero de 1972. Y eso podía seguir posponiéndose y ampliándose, pero durante casi 2 años la amenaza de ser deportado en un mes o 2 pendió sobre su cabeza en todo momento. La controversia se convierte en una prolongada y constante batalla legal para conseguir los visados de la pareja. Tras años de batallas legales, en 1976, él y Yoko Ono consiguen el derecho a permanecer en los Estados Unidos. El FBI cierra su archivo sobre Lennon citando su inactividad en actividades revolucionarias y su aparente marginación de los radicales de Nueva York. Former Beatle John Lennon was shot and killed in front of his home on Manhattan's Upper West Side tonight. John Lennon was shot at 1 West 72nd Street. He was removed to Roosevelt Hospital. John Lennon es una de las historias más tristes. ¿Qué habría ocurrido si siguiese vivo? Pero también, ¿y si el FBI no le hubiese perseguido? Creo que todos le recuerdan como artista y músico. Y un número cada vez menor de personas... La guerra de Vietnam continúa. Las protestas se hacen más violentas y la reacción del gobierno más opresiva. Archivos desclasificados del FBI muestran la creciente frustración del gobierno. Este es un informe del FBI con fecha del 27 de mayo de 1966. Dice que para intentar descubrir, impedir o neutralizar las actividades de la nueva izquierda, el FBI se enfrenta a una situación sin precedentes porque, primero, la nueva izquierda es difícil de definir con precisión. Y segundo, por la total indiferencia de la nueva izquierda por las leyes sociales y morales y las ventajas sociales. Creemos que el inconformismo en el vestir y el lenguaje, el desprecio por la higiene personal, la obscenidad hablada y escrita, la evidente promiscuidad sexual, la experimentación con las drogas, las ropas descuidadas, el pelo largo, calzar sandalias y lucir adornos extravagantes, llevan a desestimar cualquier intento por ridiculizar a estas personas. Pero hay una gran diferencia entre John Lennon y activistas contra la guerra como Tom Hayden. John Lennon no es ciudadano norteamericano. Aun siendo rico y poderoso, John Lennon reside en el país con un visado temporal. John Lennon puede ser presionado. Los informes del FBI afirman que John y Yoko grabaron una cinta de media hora para la radio de Vietnam del Norte. ¿Cómo está siendo vigilado Lennon? Es un misterio en el 72. Él, Yoko y su círculo tienen sospechas, pero pasarán décadas antes de que esos informes que empezaron en el concierto Liberad a John Sinclair sean desclasificados por completo. John tenía constantemente, es difícil afirmarlo, pero teníamos la impresión de que al menos en los Estados Unidos su teléfono estaba pinchado. Había un tipo enfrente en la calle Bank que estaba siempre desmontando y volviendo a montar una moto. Estoy absolutamente seguro de que su trabajo era estar allí.
Es un poco raro. Yo estaba en peligro y no tenía ni idea. Mis teléfonos estaban pinchados. Siempre oía clics en la línea y nunca hubiese pensado que podía haber alguien grabando mis llamadas. En ocasiones, cuando yo llamaba, por ejemplo, él decía cosas como, ten cuidado, el teléfono está pinchado, o sí, jajaja. Pero creo que había algo de verdad en todo eso. John y Yoko incluso hablaron de vigilancia en la televisión nacional con Dick Cavett. Creo que era sabido que los Lennon eran vigilados con cámaras, grabaciones, micrófonos y toda clase de cosas. Esas cosas se les hacen a gente como ellos. El monstruo de dos cabezas de la hija desaparecida y la administración intentando alterar sus vidas y echarlos del país era emocionalmente un peso muy difícil de llevar, y hablaban de ello en privado o en público. A pesar de meses de vigilancia e investigación, casi todos los informes del FBI tienen equivocada la dirección de Lennon. El arresto de 1968 en Londres ya había complicado la vida de John Lennon. Las leyes de los Estados Unidos son muy estrictas para los convictos por consumo de drogas. La primera vez que John quiso entrar en los Estados Unidos y establecerse allí, tuvimos grandes problemas para conseguir los visados y demás. Y no ayudaba el que dijese ciertas cosas en público sobre la guerra de Vietnam. El presidente Richard Nixon es la clase de autoridad que a John Lennon le encanta criticar. Una serie de conciertos anti-Nixon pondrán a Lennon ante una nueva audiencia. Tenía talento para causar roces con la autoridad que actuase, ya sabe, de modo equivocado. Lo hacía sin querer, era espontáneo. John Lennon no lo sabe, pero el archivo sobre él sigue creciendo. Hay infiltrados en su círculo más íntimo y sus escritos y canciones son escrutados en busca de mensajes ocultos. Todo este espionaje tiene un objetivo: expulsar a Lennon de los Estados Unidos. Tras hacer amistad con los líderes de la izquierda radical como Jerry Rubin y Bobby Seale, John Lennon ha atraído la atención y las iras de la derecha. La presión se centra en cogerle antes de que pueda utilizar su enorme popularidad para influir en las elecciones presidenciales del 72. If you stay in the country, will you pursue your activism? Well, I don't know what activism is. We're sort of like journalists who sing and write about it. I'd always look at every offer to help very thoroughly and decide the pros and cons. Febrero de 1972. John y Yoko caldean el ambiente. No solo son entrevistados por Dick Cavett y Mike Douglas, sino que aparecen a menudo en las noticias de la noche. John y Yoko usan la poderosa luz de los focos fijos en ellos para dejar que brillen sus amigos activistas como Jerry Rubin. Jerry Rubin. It's like a whole cultural renaissance is about to begin. Because all the people that say that the movement, the revolution is over, they ought to see what's going on right here, because it doesn't look over to me. This is like a dream. John Lennon es el hombre que atrae a las multitudes. Agentes del FBI graban las apariciones en televisión de Lennon y sus amigos para examinar sus declaraciones anti-Nixon. 4 de febrero de 1972. Mientras John y Yoko demuestran su apoyo a sus amigos de la izquierda, un informe personal y confidencial circula entre el Servicio de Inmigración y el Senado. Había un informe enviado a la Casa Blanca de Nixon. Procedía de Strom Thurmond, el senador republicano por Carolina del Sur. Informaba del plan de Lennon, de la gira nacional de conciertos para que los jóvenes se registrasen para votar. Este informe confidencial dice: líderes de la nueva izquierda radical pretenden utilizar a John Lennon como reclamo para aumentar el éxito de festivales de rock y manifestaciones. Esto proporcionará enormes cantidades de dinero a las arcas de la nueva izquierda y solo conducirá a una confrontación entre una turba controlada por este grupo y los agentes de las fuerzas del orden de San Diego. Fin de la cita.
Y concluía: si Lennon fuese deportado sería hecho. Mientras John y Yoko se defienden de los cargos por drogas en Londres, en Norteamérica los estudiantes se manifiestan apasionadamente en contra de la postura del gobierno sobre la guerra de Vietnam. Es año de elecciones y ese verano muchos llevan su lucha contra la guerra a la convención del Partido Demócrata en Chicago. El alcalde Daley se niega a permitir la que habría sido una manifestación muy numerosa, así que se convirtió en una batalla por ejercer el derecho a protestar en las calles, aunque los permisos no se habían concedido, lo que significaba que podían arrestarte en cualquier momento. Y eso supuso unos 5 días de enfrentamientos en la calle. Una persona asesinada, muchos otros apaleados, incluso periodistas, porque no querían que el mundo lo viese. Tom Hayden es uno de los 7 de Chicago, líderes de las protestas que están siendo juzgados por conspiración. The chief street tactician is Tom Hayden, student leader. But you're going to march anyway. Are you expecting trouble? We expect to march. What does we expect trouble all the time. We're coming to Chicago by the tens of thousands, whether or not there are any permits given. Después de que Nixon fuese elegido unos meses más tarde, tras prometer que acabaría con el desorden, nuestro caso se volvió prioritario y fuimos procesados y acusados de conspirar, lo que legalmente significa actuar en paralelo, para organizar las revueltas de la convención. Un congresista pide al FBI que investigue a Lennon por obscenidad por aparecer desnudo en la portada de su disco de 1969. 1969. Los cargos contra los 7 de Chicago se desestiman en la apelación. El recién elegido presidente Richard Nixon declara que la ley y el orden son su prioridad. I'm against violence, period. Violence begets violence, as far as I'm concerned. It's been proved by what's going on in the States and the protest marches in Grosvenor Square in London. John y Yoko están abiertamente en contra de las protestas violentas. Como artistas y performers, crean eventos para los medios como permanecer en la cama por la paz en Ámsterdam y Montreal. I'm using my money and my time to promote peace. And when the money runs out, the time runs out, we should have peace by then. Pero no es el movimiento por la paz lo que llevará a John y Yoko Ono a Norteamérica, sino la búsqueda de la hija de Yoko, Kyoko Cox. Kyoko Cox era la hija de Yoko Ono, fruto de su primer matrimonio con su marido Tony Cox. Recuerdo a Kyoko como una hermosa niña. Un día Kyoko y Tony Cox desaparecieron sin dejar rastro. John y Yoko tienen que seguirlos a los Estados Unidos si quieren ver de nuevo a Kyoko. El 23 de marzo de 1970, John Lennon y Yoko Ono vuelan a Nueva York en busca de la hija de Yoko. Es allí donde toman contacto con la izquierda radical y es allí donde el FBI comienza su vigilancia. A pesar de sus declaraciones en favor de la paz, están a punto de entrar en un juego muy peligroso. Septiembre de 1971. El americano medio no cree lo que dice John Lennon. Por sus comentarios sobre los Beatles y la religión y los cargos por drogas en Inglaterra, no es ya el ídolo de Liverpool al que dieron la bienvenida años atrás. Ahora ha vuelto a Norteamérica con una misión. Yoko intentaba desesperadamente encontrar a Kyoko, hija de un matrimonio anterior con Tony Cox, que se la había llevado y la mantenía oculta. Ni John ni Yoko son ciudadanos norteamericanos, y ninguno de ellos sabe cómo encontrar a Tony Cox y a Kyoko. Su búsqueda se prolongará durante años. Creo que era un asunto muy íntimo para John y Yoko encontrar a Kyoko. Me parece que contrataron detectives privados para ello. 1971. John y Yoko se establecen en Nueva York para intentar encontrar a Kyoko y vivir juntos en Norteamérica. Casi inmediatamente se rodean por radicales neoyorquinos como Jerry Rubin y Abbie Hoffman, dos de los compañeros de Hayden en los 7 de Chicago. Apenas se dan cuenta de en qué se están metiendo.
Estaban involucrados con los Panteras Negras. Apoyaban a los 7 de Chicago. Toda esa gente aparecía siempre por el apartamento. Jerry Rubin, Bobby Seale, Angela Davis. Informes desclasificados del FBI demuestran que ya estaban espiando a algunos de los nuevos amigos de John y Yoko. Estos son los líderes de la izquierda en los Estados Unidos y de la protesta y la revolución. Era gente sobre la que leía en los periódicos. Nunca creí que llegase a verlos, pero allí estaban. Y hubo ocasiones, creo que era el cumpleaños de Angela Davis o algo así, en las que Yoko me decía, coge este regalo y llévaselo esta noche. Y yo decía, vale, sin pensar en nada más que, wow, le voy a llevar esto a una persona sobre la que leo en el periódico. La mayor estrella es el propio John Lennon. Rubin y Hoffman intentan persuadirlo de que apoye e incluso encabece sus actividades. Yo era una pobre inocente, porque creo que era la más normal. Así que siempre confiaban en mí para hacer todo tipo de cosas con John y Yoko. Nunca pensaba en el peligro, así que no era consciente de él, pero también sabía que algo ocurría. Elvis Presley dice al FBI, el mal aspecto de los Beatles y su música sugerente fueron el comienzo de los problemas de hoy con los jóvenes. El FBI y el Departamento de Justicia toman nota de las amistades de Lennon. Activistas como Angela Davis, Jerry Rubin y Abbie Hoffman ya están etiquetados como peligrosos subversivos por el FBI. Así que se formó un gran equipo con la florinata de nuestras agencias de inteligencia para poner fin a estos problemas, costase lo que costase. Tanto las protestas violentas como las no violentas de los 60 inspiran un gran temor en la sociedad norteamericana. El FBI crea archivos secretos sobre oponentes políticos al gobierno que incluyen a personas como John Lennon. Solo años más tarde los informes se desclasifican y los activistas se enteran de la vigilancia permanente. Al final conseguí los informes que el FBI había reunido sobre mí. 22.000 páginas hasta 1976. Solo quiero la verdad, dime solo la verdad. John Lennon, Imagine, 1971. 7 de febrero de 1964. En su primera visita a Norteamérica, John Lennon es recibido con los brazos abiertos. Pero a finales de los 60, John Lennon tenía al gobierno americano tras sus pasos. A los Lennon les grababan e intervenían sus teléfonos. Siempre comprometido. Esta es la historia del Beatle que no transigió. El FBI tomó nota de las letras que cantaba Lennon. Es la historia de agentes del gobierno que temían que estuviese involucrado en tramas para impedir una elección presidencial. Es la historia de cantantes, espías y secretos que permanecen ocultos. Era uno de los considerados radicales de los que quería deshacerse el gobierno americano. Este es John Lennon, desclasificado. Desclasificado, John Lennon. Marzo de 1966. Los Beatles han conquistado Norteamérica, pero Norteamérica está a punto de contraatacar. Los Beatles eran desde luego una fuerza cósmica. Creo que había algo superior, llámelo como quiera, que se canalizaba a través de ellos. Su efecto en los fans es electrizante y sin precedentes, y tiene un nombre, Beatlemanía. 1966. John Lennon habla del amor de los fans en una entrevista con la prensa en la que dice: ahora mismo somos más famosos que Jesucristo. Sus comentarios sobre religión y rock aparecieron en todos los medios americanos, y John Lennon es ahora mucho más que otra de tantas estrellas del pop. Cuando John declaró que los Beatles eran más grandes que Cristo,
Fue cuando todo el mundo empezó a fijarse en él. Como él era el más extrovertido de los cuatro, decía siempre lo que estaba pensando. Así que creo que siempre se iban a fijar más en él que en nosotros. Sus polémicos comentarios. Yoko podía ser muy intimidante, era muy misteriosa para la mayor parte de los que trabajaban para ella. Era obvio que John estaba loco de amor por ella y ella loca de amor por él. Se convirtió en su esposa, su amante, su madre, su colaboradora, su inversora. Well, that's too long, you see. I only want one line. I know. But you see, in Japanese, I know that you've heard it before. It's wrong in Japanese. 18 de octubre de 1968. Redada de la policía de Londres en un piso propiedad del batería de los Beatles, Ringo Starr. John y Yoko viven en él por esa época. La primera vez que yo supe de John y Yoko es que tenían problemas con las autoridades porque son detenidos por drogas en casa de Ringo. Ringo tenía ese sótano o bajo en algún lugar de Londres. Al mando de la redada está el sargento Norman Pilcher, que ya ha aparecido en los titulares por arrestar a los Rolling Stones y otras estrellas de rock por cargos relacionados con drogas. La fama mundial de los Beatles estaba en su apogeo y había llegado el momento de destruir lo que habíamos creado. Creo que John Lennon y los Beatles se convirtieron en objetivos muy obvios para el sistema. Ya no eran los número uno, los ídolos, sino hombres a los que había que apear de su pedestal. Al principio, John y Yoko niegan la entrada a la policía, pero cuando entran, un perro adiestrado descubre una pequeña cantidad de hachís o resina de marihuana escondida en un baúl. John fue bastante noble. Aparte de denunciar públicamente cómo los habían maltratado, se hizo responsable de todo al declarar que Yoko no tenía nada que ver con aquello. Lennon es condenado a pagar únicamente el equivalente a $200 por el delito, pero el arresto por drogas le traerá problemas años después en Norteamérica. El sargento Pilcher de la policía comete perjurio y es encarcelado, aunque Inglaterra no invalidará la sentencia de John Lennon. 1968 sientan muy mal en el llamado cinturón de la Biblia, y aunque se deshace en disculpas y explica que no es antirreligioso, su reputación de rebelde y conflictivo ha nacido. En algunos casos, la reacción contra John Lennon es aterradora. If you, as an American teenager, are offended by statements from a group of foreign singers which strike at the very basis of our existence as God-fearing, patriotic citizens, then we urge you to take your Beatle records, pictures, and souvenirs to the pick-up points about to be named. On the night of the Beatles' appearance in Memphis, August 19th, they will be destroyed in a huge public bonfire at a place to be named soon. I just didn't mean what everybody thinks I meant, you know. I'm not anti-Christ or anti-religion or anti-God, you know. We meant more to kids than Jesus did, or religion at that time. I wasn't knocking it or putting it down, I was just saying it as a fact. If it had said television is more popular than Jesus, I might have got away with it. La preocupación por la seguridad es grande durante la gira de los Beatles por Norteamérica, pero la polémica se apaga poco a poco. Aún así, John Lennon ha causado impresión en los Estados Unidos. Lo que pasaba con John era que, sí, era una persona tímida y retraída, pero también decía lo que pensaba en todo momento. No tenía miedo en cuanto a expresar su punto de vista y nunca encontró una muestra de autoridad contra la que no quisiese rebelarse o que no quisiese derribar. Su talento para la polémica es una de las cosas que llevará al gobierno americano a considerarlo un subversivo. John Lennon tenía una sensibilidad muy especial. Creo que era por naturaleza irónico y sarcástico. Los Beatles recibieron tantas amenazas de muerte tras el más importante que Jesús de Lennon que pensaron en cancelar su concierto en Memphis. George Harrison, 2000.
Sus declaraciones sobre religión y sociedad no son las únicas polémicas sobre John Lennon. Su relación con la artista Yoko Ono también provoca peleas entre los fans de los Beatles. No por la paz lo que llevará a John y Yoko Ono a Norteamérica, sino la búsqueda de la hija de Yoko, Kyoko Cox. Kyoko Cox era la hija de Yoko Ono, fruto de su primer matrimonio con su marido Tony Cox. Recuerdo a Kyoko como una hermosa niña. Un día Kyoko y Tony Cox desaparecieron sin dejar rastro. John y Yoko tienen que seguirlos a los Estados Unidos si quieren ver de nuevo a Kyoko. El 23 de marzo de 1970, John Lennon y Yoko Ono vuelan a Nueva York en busca de la hija de Yoko. Es allí donde toman contacto con la izquierda radical y es allí donde el FBI comienza su vigilancia. A pesar de sus declaraciones en favor de la paz, están a punto de entrar en un juego muy peligroso. Septiembre de 1971. El americano medio no cree lo que dice John Lennon. Por sus comentarios sobre los Beatles y la religión y los cargos por drogas en Inglaterra, no es ya el ídolo de Liverpool al que dieron la bienvenida años atrás. Ahora ha vuelto a Norteamérica con una misión. Yoko intentaba desesperadamente encontrar a Kyoko, hija de un matrimonio anterior con Tony Cox, que se la había llevado y la mantenía oculta. Ni John ni Yoko son ciudadanos norteamericanos, y ninguno de ellos sabe cómo encontrar a Tony Cox y a Kyoko. Su búsqueda se prolongará durante años. Creo que era un asunto muy íntimo para John y Yoko encontrar a Kyoko. Me parece que contrataron detectives privados para ello. 1971. John y Yoko se establecen en Nueva York para intentar encontrar a Kyoko y vivir juntos en Norteamérica. Casi inmediatamente se rodean por radicales neoyorquinos como Jerry Rubin y Abbie Hoffman, dos de los compañeros de Hayden en los 7 de Chicago. Apenas se dan cuenta de en qué se están metiendo. Estaban involucrados con las Panteras Negras. Apoyaban a los... Mientras John y Yoko se defienden de los cargos por drogas en Londres, en Norteamérica los estudiantes se manifiestan apasionadamente en contra de la postura del gobierno sobre la guerra de Vietnam. Es año de elecciones y ese verano muchos llevan su lucha contra la guerra a la convención del Partido Demócrata en Chicago. El alcalde Daley se niega a permitir la que habría sido una manifestación muy numerosa. Así que se convirtió en una batalla por ejercer el derecho a protestar en las calles, aunque los permisos no se habían concedido. Lo que significaba que podían arrestarte en cualquier momento. Y eso supuso unos 5 días de enfrentamientos en la calle. Una persona asesinada, muchos otros apaleados, incluso periodistas, porque no querían que el mundo lo viese. Tom Hayden es uno de los 7 de Chicago, líderes de las protestas que están siendo juzgados por conspiración. The chief street tactician is Tom Hayden, student leader. But you're going to march anyway. Are you expecting trouble? We expect to march. What does We expect trouble all the time. We're coming to Chicago by the tens of thousands, whether or not there are any permits given. Después de que Nixon fuese elegido unos meses más tarde, tras prometer que acabaría con el desorden, nuestro caso se volvió prioritario y fuimos procesados y acusados de conspirar, lo que legalmente significa actuar en paralelo, para organizar las revueltas de la convención. Un congresista pide al FBI que investigue a Lennon por obscenidad por aparecer desnudo en la portada de su disco de 1969. 1969. Los cargos contra los 7 de Chicago se desestiman en la apelación. El recién elegido presidente Richard Nixon declara que la ley y el orden son su prioridad. I'm against violence, period. Violence begets violence, as far as I'm concerned. It's been proved by what's going on in the States and the protest marches in Grosvenor Square in London. John y Yoko están abiertamente en contra de las protestas violentas. Como artistas y performers, crean eventos para los medios como permanecer en la cama por la paz en Ámsterdam y Montreal. I'm using my money and my time
to promote peace. And when the money runs out, the time runs out, we should have peace by then. Pero no es el movimiento